Oye, ¿escuchaste eso? Sí, ya vamos a comenzar. Esto es Easy Peasy, Tlacuaches en acción. El podcast donde lo normal es explorar de forma extraordinaria. Aquí compartimos historias reales en experiencias normalistas. Te damos a conocer libros, pelis, música y todo aquello que nos mueve en la recomendación tlacuache. Leemos en voz alta, en microfonía literaria, porque las palabras también se escuchan. Y claro, viajamos con los sentidos de leyendas y tradiciones, donde lo mágico cobra vida. ¿Estás listo? Pues ponte cómodo, abre tus orejas y prepárate para una aventura muy, pero muy tlacuachosa. Muy buenos días a todos y todas los que nos están escuchando. Yo soy su locutora, María Elizabeth de Sexto Lepipic, involucrada al Club de Lectura Tlacuaches Literarios, donde se les hace una cordial invitación para unirse y realizar diversas dinámicas. El podcast a presentar es un proyecto para toda comunidad normalista de la escuela. Les invitamos de igual forma a suscribirse a nuestras redes sociales como TikTok, YouTube, Instagram y Spotify. Nos encontramos como Tlacuaches Easy Peasy. Ahora vámonos con Anneli para las efemérides de la quincena. Adelante, Anneli, te escuchamos. Muy bien, muchas gracias por esa bienvenida, chicas. Pues vamos a empezar, ¿qué les puedo decir? Vamos a empezar el mes de junio con el 16 de junio, con el Día del Padre. Claro que sí. Esperemos poder darles algunos, a lo mejor a lo largo del podcast o en el siguiente podcast, unos tips tal vez para regalarle a sus papás. El 21 de junio también tenemos el solsticio de verano, que empieza el verano. Empezamos con las épocas de calorcito. Dichoso calor. Esperemos que tengan buenas vacaciones. A lo mejor disfrutemos los fines de semana en un día en la playita. También vamos a tener el 23 de junio el Día Internacional de la Mujer en la Ingeniería. ¡Wow! No sabía de esto, la verdad. Hasta ahorita estoy como que teniendo un poco de conocimiento. Muy poca gente conoce sobre esos días realmente. Claro, también el 24 de junio tenemos el Día Internacional de las Mujeres en la Diplomacia. ¡Wow! Un gran avance para nosotras las mujeres. El 25 de junio también tenemos el Día de la Gente de Mar. Yo sería eso. Gente de mar que se le pasa todo el día en el mar. Yo. El 26 de junio como el Día Internacional en apoyo de las víctimas de la tortura. Un tema muy delicado. Un tema muy delicado que tal vez podremos tratar más adelante en episodios siguientes. Claro. También tenemos un día muy muy importante para mí y para muchos de esta comunidad estudiantil también, que es el 28 de junio, Día Internacional del Orgullo LGBT+. Alzamos banderitas. Eso, las banderitas. La verdad que esperemos que a lo largo de estos podcasts también sientan nuestro apoyo. De verdad. Así no es. Nos vamos a extender, pero pues ahí lo dejamos. Exactamente. Es para tema para otro podcast. El 30 de junio también tenemos el Día Internacional de los Mejores Amigos. Esperamos que ese día se acuerden y puedan disfrutar, puedan tener a lo mejor una cita de mejores amigos, un picnic, una comidita. Aplausos. Aquí en la escuela es muy común cuando es cumpleaños o algunos de ese tipo de festividades, sí, claro, por ocupar las mesitas que están por aquí de los baños y traer un pastel, compartir comida, hacer un intercambio. Entonces no dejen pasar esas fechas, son muy importantes. Fechas muy importantes porque luego sabemos en qué momento esa persona va a estar con nosotros en los momentos difíciles. Ahora vámonos con un tema muy importante y muy interesante sobre la seguridad estudiantil. Como todos saben, en este tema es de suma importancia, ya que muchos de nosotros tenemos diversos miedos para andar en Mérida, ya que algunos no son de Mérida, pero aún así debemos de cuidarnos y apoyarnos mutuamente, tanto seamos mujeres como hombres. Hay que ayudarnos y estar siempre con una seguridad. También podemos pedir ayuda por si lo necesitamos a una persona adulta y vámonos con las chicas para que nos cuenten más al respecto de este tema. Pues hoy nos toca hablar sobre la seguridad estudiantil.
Ok, para eso vamos a empezar. Quiero escuchar la opinión de mi compañera Jimena. Pues, pero primeramente la seguridad estudiantil es un tema que nos concierne literalmente a todos, a nosotros como estudiantes, a los administrativos e incluso a los docentes, porque nunca sabemos en qué momento pues, podemos estar en una situación de riesgo. Y pues igualmente la seguridad estudiantil también nos sirve como manera en la que podemos pues enseñar a los niños. Como bien en este momento pues estamos haciendo una operación de seguridad así, en la casa, en el hogar y todo eso, en la escuela, pues es realmente importante porque si no conocemos sobre estas medidas, ¿cómo lo vamos a poder enseñar? ¿No? Entonces, pues primeramente dentro de la escuela es un tema que pues considero que debería ser más tratado, porque a pesar de que conocemos como de que no corras en lugares que hay piedras, no corras porque te puedes caer, perdón. Simplemente sabemos que no hay la suficiente atención, considero yo, porque pues no veo que hayan como que carteles, digamos así. Porque a pesar de que somos adultos y pues ya conocemos los riesgos, nunca está de más porque pues nos conocemos también como somos, en el sentido de que pues siempre se nos puede olvidar o estamos en una emergencia, estamos corriendo y pues no sabemos realmente. Entonces realmente considero que es más allá de lo que como estudiantes, más bien como personas considero yo. Realmente es mi opinión personal, digo yo. Entonces, ¿qué opinas, Arely? Claro, sí, muy de acuerdo. Nosotros vamos a ser unas maestras encargadas de a lo mejor de 4 a 3 horas tal vez de cuidar a los niños. Así y es. eso es muy importante, es una chamba que nosotros tenemos en ese lapso de tiempo. Pero oigan, ¿quién nos cuida a nosotras? Con Muy esta cierto. pregunta me refiero a las diversas situaciones que pasamos como estudiantes. Muy O sea, cierto. lo que tenemos que vivir al viajar de casa a la escuela, lo que tenemos que viajar de regreso a nuestra casa. ¿A qué me refiero con esto? Yo soy Leslie, yo soy una alumna de la licenciatura en LEPIPIC. Muchos de mis compañeros forman parte de comunidades alrededor y pues algunas sí están muy alejadas, como es el caso de Opichén, tal vez de Jalachó, Homún, de Jolcá. Jomún, Jolcá. Entonces estos compañeros a lo mejor es muy difícil, porque ellos lo han expresado, que es muy difícil dejar su hogar, dejar a mamá, dejar a papá, dejar a mis hermanos, dejar trabajo, dejar claro, amigos. Extrañar Entonces, comida sobre todo, porque Claro. dicen que les recuerda mucho a su familia, Claro. entre otras cosas. Entonces ellos al estar comprometidos, al viajar constantemente, sufren con diversas circunstancias que a lo mejor sí podrían dañarlos, lastimarlos también. Nosotros también, yo que soy de Mérida, los rumbos por los que ando no son como que los más seguros. Normalmente, no todos los días paso, pero pasar en el centro de Mérida a las 6, 7 de la tarde cuando estamos saliendo de la escuela, es algo porque está el tráfico así increíblemente, o sea, horrible. el tráfico es muy terrible. Y los paraderos también, los paraderos por los cuales tenemos que a lo mejor hacer una larga espera porque mucha gente sale de su trabajo, mucha gente está regresando a su casa como nosotros los estudiantes. Entonces pasamos mucho tiempo en los paraderos y a veces el alumbrado no es el correcto. Pasamos de que media hora, 45 minutos esperando el camión en un lugar donde está oscuro, donde a lo mejor hay monte, ahí están los mosquitos. O sea, corremos el riesgo de muchas cosas en estos momentos. Y ahorita como está la seguridad, de verdad que a mí sí me preocupa mucho tanto mi integridad como la integridad de mis compañeros. Por supuesto, definitivamente. Porque si bien como dice Leslie o Arely, pues realmente nuestros rumbos como tal, no porque sea Mérida o porque sea definitivamente una ciudad, tiene por qué ser totalmente segura. Pues hemos estado viendo que a veces el índice de inseguridad ha incrementado últimamente y pues es una gran pena porque pues habíamos sido conocido como una ciudad con poco índice de crimen, ¿no? Pero pues desgraciadamente ha ido en aumento y pues eso hace que nosotros temamos por nuestra integridad, ¿no? Entonces el alumbrado público es uno de los grandes ¿cómo se le puede decir? Problemas. Sí, como dijo mi compañera, Mérida nunca ha sido un lugar donde se discrimine. Siento que nosotros
A nosotros nos encanta que vengas y conozcas de nuestra cultura, así seas extranjero, así Muy seas cierto. muy cercano o muy alejado. A nosotros nos gusta que vengas y conozcas nuestras tradiciones, nuestras costumbres, pero a veces abusan de esa confianza. Así como pasan en los camiones al usar el Uber. Demasiado. Hemos tenido pláticas nosotros aquí como compañeras en ocasiones así muy normales así, y pues varias hemos llegado a la conclusión o hemos coincidido con que hemos tenido a veces tal vez hemos tenido algún incidente con una persona en el camión que nos ha pasado. Bueno, a mí en lo personal me ha pasado 2 veces. 2 veces y 2 veces que estaba y allá también. ha sido una situación muy choqueante. Choqueante, terrible. Sí, porque yo he Asqueroso escuchado de cerca este tipo de situaciones y digo, oye, pero ¿por qué no gritaste o por qué no pediste ayuda? Y es algo que en su momento, chicas, de verdad, no te pasa por la mente. O sea, yo cuando me pasó, yo digo, no puede ser que a mí esto me esté pasando. De verdad, yo no lo creía. Yo pensé que estaba soñando y digo, ¿y cuándo voy a despertar? ¿Cuándo voy a despertar? Y fue una situación que digo, yo en ese momento no lloré porque yo estaba tanto en shock que no sabía ni cómo reaccionar. Porque yo soy una persona que si te pones a hablar conmigo en el camión, te contesto, pero nunca voy a dar pauta a que me faltes al respeto. Por supuesto. Entonces, en esa situación el señor yo sí veía que sufría de algo. Pero yo digo, si no le hago caso, que fue lo que pasó después de que sí le hice caso, yo tenía miedo que reaccione mal, porque me subí al camión, empezó a hablar conmigo y yo de que sí, no le contestaba ni le daba pauta que siguiera hablando, pero sí era como que, sí, El famoso sí, avión. Ajá, sí. Entonces cuando yo agarré mi teléfono y empecé a ignorar lo que me estaba diciendo, él empezó a tocarme la pierna, de que, oye, te estoy hablando. Entonces, cuando yo me asusté y lo volteé a ver así, él vio mi cara de asusto, se levantó y se acercó a mí y se puso ahí al ladito de mí. E incluso estaba diciendo que era su hija. Ajá, porque una muchacha vio mi incomodidad, vio que yo estaba súper paniqueada en ese momento y de que él no quería moverse de mi lado. Entonces la muchacha, que fue la verdad, me ayudó bastante y se lo agradecí infinitamente, lo estaba empujando y él le dijo, ¿por qué me haces eso? Es mi hija. Y ahí fue cuando yo reaccioné y lo único que pude decirle fue, no soy tu hija. O sea, literal, no soy tu hija. Y la muchacha, desde que ese momento que tú le dijiste, no soy su hija, ahí se quedó la muchacha. Sí, la muchacha lo empujó hasta que se movió al lado de mí y no dejó que se volviera a acercar a mí, la verdad. Y yo estaba así, te lo juro que estaba temblando, ¿sabes? Y cuando ya vio que empezó a crear un poco de alboroto esta situación, ya fue cuando dijo, no, me voy a bajar porque aquí me linchan. Y la verdad, sí lo hubieran hecho. Sí lo hubieran hecho porque ya la gente estaba como que, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando Claro, aquí? y algo que a mí sí me sorprende bastante, que incluso hasta yo suelo hacer, es que cuando vemos estas situaciones no intervenimos y no entiendo por qué, de verdad que yo desde esa vez dije que cualquier persona, cualquier muchacha que esté sufriendo eso, yo como pueda voy a intervenir, a lo mejor no golpeándolo o no directamente en la situación, pero sí a lo mejor si es en el camión, informarle al camionero que esta persona pues está faltando al respeto. O incluso a veces una mirada hacia la persona que está agrediendo hace la diferencia. Claro. Porque hay gente que lo ve y voltea la mirada. Pero incluso, por ejemplo, que lo que mires a ver esa persona está haciendo como que tú eres testigo de lo que está sucediendo y tú puedes reafirmar lo que está haciendo, y lo que está haciendo está totalmente mal, desagradable, incluso asqueroso. Claro, y de verdad que yo en su momento me hubiera gustado que hubieran hecho más por mí, pero no es algo, como les digo, no es algo que puedo juzgar o recriminarle a la sociedad, porque en Mérida yo sentía que no estábamos acostumbrados a ese tipo de situaciones, o sea, y les juro que no quiero ser como que señalar a un grupo de personas, pero incluso la persona que me hizo pasar por esta situación me dijo que no era de aquí. Entonces, en varias ocasiones por redes sociales nos hemos enterado que son personas fuera de Mérida que están incitando a este tipo de provocaciones en el camión, o personas antiguas también. O sea, antiguas me refiero a personas ya grandes que a lo mejor no tienen el conocimiento del tipo de daño que están haciendo. Entonces, yo sí puedo decir que pues sí es un poco preocupante, pero pues es algo que vivimos día con día nosotras las mujeres, y espero que en algún momento ustedes no tengan que pasar por esto, y si ven que otra persona esté pasando por esta situación, intervenir, como les dije, a lo mejor no directamente, pero
aunque sea un grito o una llamada de atención o algo así, hace la diferencia para esa persona, porque puede ser que sea su primera vez para esa persona y no sabe cómo reaccionar, así como me Por pasó. supuesto, definitivamente. Y hablando de lo que dijiste, que se veía como que padecía de algo, igualmente el consumo de estupefacientes ha aumentado muchísimo igual, lo cual también, a pesar de que los estudiantes como tal pues, no lo consumen, no sabemos si consumen definitivamente, entonces considero que esa situación ha llevado a que nosotros suframos de las consecuencias de eso mismo. Claro. Porque incluso yo estaba viniendo hacia la escuela, en el camión específicamente de la ruta Chichi Suárez. Y ya vieron que como últimamente no ha pasado Tulias, pasa cada 2 horas, cada 3 horas, pues tenemos que recurrir a distintas Visitas rutas. visitas rutas, así es. Por ejemplo, circuito, Tulias, Alemán, ruta 1, perdón, etcétera. Entonces, el caso es que yo me subí a la ruta de Chichi Suárez. Y cuando me subí, un señor había salido de comprar de una tienda de licor que estaba enfrente del paradero. Y a un lado del paradero también está un bar. Sí. O sea, nosotros nos bajamos allá a las 7, 8 de la noche y nos podemos como que sufrir algún percance por esa misma situación. Entonces, ese mismo señor se subió y había empezado a estornudar horrible, haciendo cosas raras con su mano, y pues al final yo me quedé viendo porque tampoco sabía qué hacer. Yo era la primera vez que lo veía. Entonces él con su mano abierta comenzó a acercarla a su nariz, y el muchacho de al lado del señor estaba totalmente incómodo. El señor estaba pues, para no decir de otras formas, pues estaba inhalando algún estupefaciente. Y pues era incómodo porque el señor, después que lo inhaló, estaba como que estornudando, y todo como que un fluido de su nariz salió y manchó, y fue horrible. Tanto para mí, que yo estaba unos asientos cerca de él, como para la muchacha que estaba enfrente de él, que literalmente la manchó su cabello, y él fue asqueroso. Y cuando la gente ya lo iba a empezar como a decírselo al camionero, enseguida se bajó en Macroplaza. Y pues ya, no lo supimos. Pero pues imagínate subir con estupefacientes saliendo de un bar, y para el colmo también subió con alcohol. O sea, ya es algo que pues últimamente se está viendo mucho. Claro, y creo que forma parte también responsabilidad del camionero, ¿saben? Porque, digo, es obvio, yo muchas veces lo he visto, es obvio que estás viendo que la persona o está borracha o no está en sus cabales, ¿sabes? O sea, no está en sus cabales, y es como que a lo mejor tú porque sabes que te va a pagar, porque si no te paga lo bajas, o sea, directamente no lo subes o lo vuelves a bajar. Entonces es como que a lo mejor por ganarte unos 8 pesos más, lo subes, pero no sabes la incomodidad o el daño que le puede causar a una persona. Retomando también, quisiera volver a retomar estos temas sobre la escuela y sus alrededores, pues, ¿qué podemos decir sobre la seguridad? Mena, ¿qué puedes mencionar? Pues, alrededor de la escuela, pues, últimamente cuando salimos, a veces el alumbrado público no es el adecuado. Estamos casi a oscuras cuando salimos, porque sobre todo como nosotros tenemos un horario mixto, como habíamos dicho desde el primer episodio. Sí. El EPIPIC en general tiene un horario extenso. Entonces nosotros salimos cuando está anocheciendo o ya anocheció, entre otros, ¿no? Entonces el alumbrado público a veces considero que no es suficiente, y luego hay específicamente una señalización que en la tienda de Gabo, para los que conocen. La famosísima tienda de En Gabo. la diagonal, así es. Entonces hay una señalización específica que dice que no es sentido contrario, o sea, no puedes pasar por allá, tienes que irte, tienes que cortar la cuchilla. Pero luego hay cada persona que agarra y se mete, y pues puede ocasionar un accidente, porque los estudiantes ya sabemos que es de un solo sentido. Claro. Y nosotros estamos confiados, vemos hacia el lado que se supone que deben venir los coches, y luego pasa una persona, pues disculpen mi palabra, que está totalmente loca, se mete, y pues puede ocasionar un accidente porque nosotros sabemos que está ahí esa señalización, y luego no la respetan los conductores. Claro, yo creo que ahí sí podría como que sugerir también a lo mejor a la escuela, que la escuela esté enterada de este tipo de situaciones, y a lo mejor sugerir un paso peatonal. Porque supuesto. En ese tipo de situaciones el paso peatonal, pues de ley, todos sabemos que si tú no respetas el paso peatonal, y menos fuera de una escuela, sí es
Creo como que es que multa. multado. Es multado y varias veces he leído que dicen que son hasta 15 sueldos que te pueden multar de acuerdo a lo que hayas hecho. Entonces yo sí sugeriría como que un paso peatonal en este tipo de situaciones, porque les digo, ven el paso peatonal, ven a los estudiantes y frenan. Entonces si no han visto tampoco como que el señalamiento, pues se pueden dar cuenta de eso, de que tú no puedes seguir recto, que tienes que doblar. Claro, incluso no solo a nosotros, porque incluso también hay una primaria al lado de nosotros. Claro, pero la primaria sí tiene. Sí tiene paso peatonal, pero es doble es un solo sentido, perdón. Ajá. Es la misma dirección a los que se meten. Entonces, si no Claro. es a nosotros, le puede tocar a algún niño o un padre de familia que Claro. está allá. Entonces, no solo nos afecta a nosotros como escuela normal, sino también a ellos como primaria y secundaria. O sea, es algo que no nos concierne a nosotros solamente. Claro, claro. Igual relacionado a este tipo de temas y problemáticas, que no solo nos pasa a nosotros como estudiantes, bueno, sí, como estudiantes también, Por supuesto. pero también nos pasa en las prácticas. O sea, no nos pasa solo cuando estamos yendo a la casa, cuando estamos viniendo de la casa a la escuela, sino son situaciones que también nos pasan a la hora de irnos a las prácticas. Como ustedes saben, Somos del bueno, EPIC. si no saben, las prácticas normalmente se hacen en comunidades alejadas. Es muy raro que te toque aquí en Mérida. O si les toca en Mérida, son a personas que son de otras comunidades muy alejadas y aún así se alejan de su casa. E incluso si nos toca en Mérida, entre comillas, nos toca después del periférico. Exactamente. Entonces, este tipo de transportes que utilizamos sí a veces suelen ser un poco problemáticos porque o hay escasez de camiones y la gente, de verdad que estas rutas que normalmente son muy transitadas, de verdad que hay cada tipo de persona que nos podemos topar, como ya les habíamos comentado y comentaron las otras compañeras, pasan situaciones que sí nos ponen incómodas. Pero el mandarnos lejos, y eso es algo muy, muy difícil que yo puedo decir, porque en mi caso, yo a lo mejor nunca he estado preparada para dejar a mi familia, dejar la comunidad de mi casa, la comodidad de mi casa, e irte a otras zonas por una semana, 2 semanas, es un cambio muy drástico, muy, muy complicado. O sea, yo que estoy acostumbrada a que mamá y papá estén conmigo, 2 semanas sin mamá y papá, es como que wow. O sea, tienes que sobrevivir a este tipo de situaciones diario, a lo mejor que si cocinar, que si comprar, Que si lavar, ya se vuelve parte de tu responsabilidad. Y sí es cierto, te ayuda mucho a tu crecimiento personal, porque en algún punto mamá y papá ya no van a estar y no van a poder cuidarte toda la vida. Pero sí es un cambio muy drástico. Para mí fue un cambio muy drástico, la verdad, muy, muy drástico, que ahí voy sobrellevando, porque pues en mi primera práctica sí me tocó lejos. Nos Me tocó lejos en Tecolepam, y ahí también se sufría de este tipo de situaciones. La luz se iba, al irse la luz no había ventiladores, Y tampoco había la presión del agua, no subía el agua. no subía el agua. Entonces son tantas cosas que no solo sufrimos aquí como estudiantes, sino también sufrimos en otras comunidades como maestros y como practicantes. Muy cierto. Muchos dirán, es una comunidad cercana a Mérida, no debe haber el problema del agua, no debe haber el problema de luz. No es totalmente cierto. Porque incluso nosotros ahora estamos en una escuela cerca del periférico. Y pues allá está el problema del agua, el problema de la luz, etcétera. Y pues en comunidades alejadas, pues el alumbrado es todavía aún más peligroso que en esta ciudad de Mérida. Entonces, considero que las prácticas dentro del tema de la seguridad así estudiantil es un tema que se debe tratar con más así extenso, considero yo, porque no lo podemos abarcar en 20 minutos, no lo podemos abarcar en 30 minutos. E incluso, hablando del transporte público y las prácticas, el viajar constantemente nos expone a un riesgo bastante grande. Porque pues al tomar un transporte que ya sale de la ciudad y es así fuera de una comunidad, pues nos expone a que, por ejemplo, haya un choque, no llegue el auxilio rápido, o nos quedemos varados y no hay absolutamente nada de luz. O sea, no solo a nosotros nos puede ocurrir, sino que le puede ocurrir a nuestros compañeros de sexto, octavo, segundo LEPIPIC, que son los que normalmente salen de sus comunidades para ir a otra comunidad fuera de México, de Mérida, perdón. Claro, y como es todas estas situaciones, igual no sé si ustedes han tenido la oportunidad de escuchar en redes sociales, porque en Facebook
normalmente se comparten este tipo de situaciones, que en las comunidades ha habido una camioneta, una famosísima camioneta sí. que ha estado no asaltando, sino como que intentándoselos llevar, A los niños. los intersecta en las carreteras, porque les cuento, compañeros a lo mejor tienen que ir a otra comunidad y de esa comunidad agarrar camión para venir a Mérida. No siempre hay directos. Exacto, entonces estos alumnos en su moto se dirigen a la comunidad que les va a dar acceso a llegar a Mérida. Entonces van en moto, que es muy común andar en una moto, van en moto, dejan en esa comunidad su moto encargada o a lo mejor con algún familiar y de ahí se van a Mérida. Entonces ahí el problema, el riesgo que corren es los alumnos que se trasladan de su comunidad a otra comunidad en moto. Yo he escuchado 3 ocasiones donde compañeras dicen que sus amigos cercanos han sufrido de este percance de la camioneta, donde les intentan cerrar el paso, o una vez que le intentan cerrar el paso se los intentan llevar, los intentan meter en la camioneta a la fuerza, y es algo que de verdad a mí me sorprende, porque yo digo, este tipo de situaciones solo pasa en las películas, esto solo pasa en las películas, y realmente no, y escucharlo de cerca es como que guau, así de impresionante es. E incluso esa situación por miedo como a ser una comunidad pequeña o a veces donde todos se conocen, pues realmente prefieren no decir nada. Porque pues al tener el uniforme de la escuela, conozcan tu nombre, conozcan tu cara, te puede poner literalmente un blanco en la cara para que te puedan así como que vigilar o etcétera, ¿no? X o Y razón te puede poner en riesgo, ¿no? Entonces hay gente que prefiere no decir nada a las autoridades, quedárselo como una historia más y pues si vuelve a pasar, qué lástima, ¿no? Pero pues no es el caso, no debería ser así. Claro. De verdad que es muy impresionante este tipo de situaciones que puedes llegar a sufrir como estudiante. De verdad, yo les digo que tengan muchísimo cuidado. De verdad que tanto al manejar con moto, que anden con las seguridades que deben de tener, que usen su casco, que no traspasen los límites de velocidad. Poder de no estar intentando jugar a las carreritas con otras personas. De verdad, recuerden que su vida es muy importante como para estar dejando a manos de una moto, de la carretera, porque igual ustedes pueden estar yendo bien, pero si otra persona no está en sus cabales, pues también puede provocar un accidente. Claro, igual sé que hay muchos alumnos que manejan en la escuela, por lo que deben tener muchísimo cuidado. Siempre obedezcan las señalizaciones de alto, como dice Leslie, como el límite de velocidad, siempre asegúrense de seguirlo, sigan las leyes de tránsito y sobre todo hay un dicho que siempre les digo a mi mamá y a mi papá para que porque ellos manejan, les digo, es mejor llegar tarde a no llegar. Claro, eso sí es muy importante. Muchas gracias por el tema tan interesante. Ahora escuchemos a Elaine, que nos hablará sobre unos músicos. ¿Alguien sabe de quién o alguien los conoce? Es un grupo que les gusta y son el grupo de BTS. Muy bien, ahora escuchemos a Elaine. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Recomendación Tlacuache. El día de hoy me gustaría compartirles acerca de unos artistas que justamente el 13 de junio se encontraban celebrando su aniversario número 12. Creo que muchos de nosotros, o la mayoría que conoce acerca de la cultura coreana, los K-dramas, el K-pop, etc., ya sabrá de quién estoy hablando. Pues nada más y nada menos que de BTS, una banda surcoreana que se encuentra conformada por 7 talentosos chicos, de los cuales su edad varía entre los 28 y los 33 años. Sus nombres son RM, que es el líder del grupo, Jin, que es el mayor, también se le conoce en Corea como Jung, Suga, J-Hope, Jimin V y Jungkook, el menor del grupo, también conocido como Magnai. BTS es un grupo que ha logrado cautivar el corazón del público con mensajes que se convierten en inspiraciones y motivaciones para todas las personas que necesitan un apoyo emocional. Las canciones y discursos que han dado durante sus 12 años de carrera musical son mensajes llenos de amor propio, aceptación y superación personal. Sus mensajes de amor propio y adaptación han ayudado a millones de personas a creer en sí mismas y a lograr superar sus desafíos personales. Un claro ejemplo soy yo, Elaine, que a finales de 2021 yo no encontraba una solución a mis problemas emocionales. Y BTS
apareció en mi vida convirtiéndose en una motivación para poder lograr mis propósitos. BTS me ha salvado la vida en muchas ocasiones y principalmente el año pasado, en 2024, cuando yo enfrentaba una severa depresión. Ellos han sido mi refugio y son mi inspiración para poder conseguir mis sueños, porque sé que yo soy el líder de mi propia vida. Algo que tengo muy marcado y muy presente desde que los empecé a extrañar como grupo es que BTS siempre llega a tu vida cuando no encuentras alguna solución a tus problemas. Y ellos llegan para demostrarte que no todo en la vida es malo y que aunque el mundo sea cruel, tú puedes salir adelante. Si tú tienes un amor por ellos, créeme que nadie sabrá la dimensión de cuánto los puedes amar, porque te han salvado cuando tú o yo ya no queríamos continuar aquí. Para poder finalizar con esta bonita recomendación, me gustaría invitarles a escuchar la discografía de BTS, que sin duda alguna es arte y no te va a decepcionar. BTS te ayudará a conectarte contigo y a sentirte mejor. Ahora te voy a compartir 2 canciones que en lo personal son muy significativas para mí, que me han ayudado para poder continuar con mi vida. La primera es Answer, Love Myself, que habla sobre amarse a sí mismo, que aunque podría ser más difícil que amar a los demás, es importante aprender que a pesar de tus errores, el tú de ayer, el tú de hoy y el tú de mañana son hermosamente igual. El segundo es Young Forever, que se refiere a que aunque sientas dolor, aún eres joven para siempre, dando a entender sobre el deseo de aferrarse a la juventud, de apreciar los recuerdos y tener esperanzas en el futuro. Espero que te haya gustado mucho esta recomendación. Espero vernos pronto. ¡Hasta luego! Un aplauso para Elaine. Muchas gracias por decirnos del grupo tan interesante de BTS. Muy bien, ahora seguimos y presentemos a Mara, que nos hablará de un libro tan interesante que pues escuchemos y recomendemos. Este libro tiene por nombre Carta de amor a los muertos. Pasa, Mara, y léenos un fragmento de tu libro. El día de hoy, en Microfonía Literaria, yo voy a leerles un pequeño fragmento de la novela de Ava de Lyra llamada Cartas de amor a los muertos, para darles un poquito de contexto como de la escena en la que se está dando este pequeño fragmento. Es un grupo de amigos que están como en su celebración de Año Nuevo, en donde están escritos en pequeños papelitos sus deseos como más personales, ¿no? Y después de leerlos, los tiran a una fogata. Entonces, pues, comencemos con este pequeño fragmento. Kristen fue la primera. Ella también dijo que podíamos fijar propósitos por las personas que amamos, y el suyo fue por Tristán, que reconocería y usaría su verdadero don e inteligencia, que se convertiría en quien estaba destinado a convertirse, incluso si esto lo apartaba de ella. Dijo que él es un músico muy talentoso. Todo el mundo, incluyendo a Tristán, estuvo en silencio cuando lo leyó. Tiró su papel en la llama y luego fue el turno de Tristán. Dijo: mi propósito es esposar a Kristen a la cama todas las noches hasta que la tenga que desposar y colocarla en un avión hacia Nueva York. Todos nos carcajeamos. Kristen se veía un poco molesta porque no se lo tomaba en serio y quizás también porque trajo esposas de frente de todo el mundo. Pero luego se puso más serio de lo que alguna vez estuvo y dijo: no, está bien. Esto es lo que escribí en serio. La primera parte que leyó es una cita de su segunda banda favorita después de Guns N' Roses, de Ramones. Experimentarnos es como tener la fuente de la juventud. Mi propósito es que siempre sea de esa manera, tanto como dure en nuestras vidas. Envejeceremos, pero mi intención es que nunca nos traicionemos, que nunca nos pongamos demasiado viejos para recordar quiénes somos en este momento, juntos. Lo que ellos leyeron, creo, explica la diferencia entre Kristen y Tristán, la cual es que Kristen quiere crecer dentro de algo y Tristán cree que ahora mismo ser joven es lo más real. Cuando Tristán colocó su papel en el fuego, dijo: y podría agregar que estoy enamorado de una mujer hermosa. Rezo porque sea capaz de sobrevivir a perderla y que ella regresará a mí si puede. Kristen intentó atrapar las lágrimas con su manga antes de que alguien pudiera verla y dijo suavemente: tu turno, Natalie.
Muchísimas gracias, Mara, por tan interesante, también por tu libro. Se les recomendamos, recordatorio, el nombre del libro se llama Cartas de amor a los muertos. Uy, muy interesante. Demos de igual forma la bienvenida a Vale, que nos hablará sobre las leyendas de nuestro hermoso Yucatán. Leyenda o tradición, podemos decir de ambas, es uno de los más importantes en la que se refleja nosotros como yucatecos. Y este tema se hablará sobre la hamaca, cómo se ha evolucionado, cómo podemos nosotros que dormimos allá en épocas de calor, en esta época que hace muchísimo calor, que necesitamos una hamaca, nos hablará sobre ello, el proceso, no sé, vamos a averiguar. Vale, pasa y háblanos sobre la hamaca. Hoy vamos a sumergirnos en la historia de un artefacto tan sencillo como esencial, la hamaca. Más que un objeto de descanso, la hamaca es un puente de culturas, un símbolo de hospitalidad y de vida sencilla al ritmo de la naturaleza. Sus orígenes se remontan a las culturas indígenas de América, especialmente a los mayas en Mesoamérica. Fueron ellos quienes, mucho antes de la llegada de los europeos, tejían hamacas con fibras naturales, como el algodón o el enequén. ¿Pueden imaginar esas primeras hamacas? Colgadas entre los árboles, meciéndose al ritmo del viento, ofreciendo descanso y frescor en un clima cálido. Fue en América donde la hamaca echó raíces profundas, específicamente en América Latina. De Yucatán a Venezuela y de Brasil a Colombia, la hamaca se convirtió en cama, refugio y símbolo de hogar. Aquí en Yucatán, por ejemplo, las hamacas son un elemento imprescindible en las casas, y casi ninguna casa está completa sin una. La hamaca, entonces, no es simplemente un objeto, es un canto a la vida sencilla, a la convivencia y a la conexión con la naturaleza. Así que la próxima vez que se recuesten en una, recuerden que están participando de una tradición milenaria, tejida con hilos de historia y cultura. Espero que les haya gustado conocer un poco más acerca de la hamaca y sigan escuchando Easy Peasy Tlacuaches en Acción. Pues muchísimas gracias por esa historia, Vale. Realmente, una historia que realmente tiene que ver con una hamaca, pues puede ser algo bastante curioso, digo yo, porque pues es algo importante de pues nuestra cultura como yucatecos, digo yo. Entonces, muchísimas gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy. Claro, queremos brindarles unas gracias infinitas a los que han estado atentos a nuestros 2 podcasts anteriores. De verdad y ahora de verdad que les agradecemos mucho que hayan estado tomándose el tiempo para escucharnos. Y pues igual queremos invitarles a que sigan escuchando, los que inviten a sus compañeros a escuchar estos podcasts que sabemos que son temas relevantes a nosotros como normalistas. Y incluso, por ejemplo, en el siguiente podcast vamos a hablar un poco de los gustos literarios. A lo mejor hay personas que ya conocen de nuestro club y no se han animado a participar. Esperemos que con el siguiente podcast puedan tomar esa iniciativa. Así es, que se a lo animen. mejor no formar parte así como nosotras estamos formando parte, pero a lo mejor sí interesarse por las actividades que realizamos, porque pues más adelante en el siguiente podcast vamos a hablar un poco de cómo funcionamos, cómo estamos trabajando. No solamente como nuestros propios gustos como parte del club, porque pues el club también forma parte de, pues tiene nosotras como integrantes y todas tenemos gustos distintos. Entonces vamos a estar hablando de eso, cómo funcionamos, entre otras cosas. Exacto. Igual nos gustaría mucho leer sus comentarios en nuestras redes sociales. Como ya saben, ¿cuál es el nombre de nuestra red social, Mena? Son Tlacuache-Easy Peasy en Instagram y TikTok. Recuerden seguirnos y dejarnos sus comentarios. Claro, sus opiniones, a lo mejor si tienen algún tipo de sugerencia a tratar, algún tema que quisieran tratar, alguien que quisieran escuchar también, a lo mejor algún maestro, intentaremos también que formen parte de este podcast. Claro, por supuesto, si tienen alguna sugerencia respecto a algún maestro, como dice, vamos a intentar convencerlo para que se anime a participar en el podcast, a estarle insistiendo, maestro, venga a nuestro podcast. Claro, muy bien. Entonces eso es todo por nuestra parte. Esperemos que por favor nos regalen ese follow, ese me gusta, ese comentario en nuestras redes sociales y nos vemos en un siguiente podcast.
Muchísimas gracias por escucharnos. Esto fue Easy Peasy Tlacuaches en Acción. Nos vemos en la siguiente edición de nuestro podcast. Muchísimas gracias. Gracias. Ese espacio creativo no existiría sin el impulso de quienes creen en el poder de la palabra. Agradecemos profundamente a la Escuela Normal de Educación Preescolar, profesora Nelly Rosa Montes de Oca y Sabido, Y al Fondo de Cultura Económica a través del programa de clubes de lectura normalistas, por abrir las puertas del saber, del arte y de la voz compartida. Pero sobre todo a las y los normalistas que nos escuchan y nos acompañan en cada episodio. Las ideas aquí leídas, dichas o soñadas son responsabilidad de quienes las enuncian y no necesariamente reflejan la postura de las instituciones que nos acompañan. Pero eso sí, todas ellas nos inspiran a seguir leyendo y escuchando. Esto fue Easy Peasy Tlacuaches en Acción.